Bienvenidos a La Historia y el Crimen, el canal donde exploramos los misterios y figuras más intrigantes de la criminología y la historia. Hoy nos adentraremos en la vida y obra de un personaje que revolucionó el estudio del crimen, César el Lombroso, conocido como el padre de la criminología. Lombroso, un médico, antropólogo y criminólogo italiano, es una figura central en la historia del estudio científico del delito. En este video, exploraremos su vida, sus teorías pioneras y el impacto duradero que ha tenido en la criminología moderna. César el Lombroso, el padre de la criminología. Para entender a Lombroso, es necesario primero aclarar el concepto fundamental de la criminología. El actual concepto que de la criminología ha evolucionado a través de la historia. En cuanto a su etimología, la palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos, y su significado es el tratado o estudio del crimen. La definición de esta ciencia ha ido cambiando y sobre todo evolucionando de acuerdo a los distintos autores y lugar geográfico en el que aparece, según los distintos puntos de vista y enfoques teóricos con los que fue estudiada, como así también de acuerdo a la época en la que ha sido concebida. La criminología es en resumen el estudio sistemático del crimen, los delincuentes, las víctimas, el derecho penal, el sistema de justicia penal y la criminalización, elaboración, aplicación, vulneración de las leyes, los discursos públicos y el discurso político dirigido al control y tratamiento de los agresores. Dentro de estas definiciones amplias se encuentran también las que tienen en cuenta su carácter interdisciplinar o de integración con otras disciplinas. García Pablos de Molina. César el Lombroso fue un médico, antropólogo y criminólogo italiano. Es ampliamente reconocido como el pionero en el estudio científico de la criminalidad. Conocido como el padre de la criminología, Lombroso revolucionó el campo con sus teorías innovadoras, sus observaciones meticulosas y sus escritos influyentes. Esta reseña proporcionará una visión detallada de la vida, obra y legado de Lombroso, explorando su formación, sus teorías, sus experimentos y su impacto en la criminología moderna. César el Lombroso, cuyo nombre real era Ezequia Marco Lombroso, nació el 6 de noviembre de 1835 en Verona, Italia. Fue el tercero de 6 hijos en una familia judía acomodada. Desde una edad temprana, mostró un interés excepcional en la ciencia y la medicina. Sus padres, conscientes de su intelecto, lo alentaron a seguir una educación rigurosa. Lombroso estudió en las universidades de Padua, Viena y París, y más tarde se convirtió en profesor de psiquiatría en la Universidad de Pavia y director del manicomio de Pesaro. Al graduarse en 1858 con una licenciatura en medicina, Lombroso se unió al ejército italiano como médico militar. Su experiencia en el campo de batalla durante la Segunda Guerra de la Independencia italiana lo expuso a la brutalidad y la violencia, lo que despertó su interés en la psiquiatría y la criminología. Después de su servicio militar, Lombroso regresó a la vida civil y se embarcó en una carrera médica en el ámbito académico. Trabajó como asistente en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Pavia, donde comenzó a investigar la relación entre la enfermedad mental y la conducta criminal. Esta experiencia temprana sentó las bases para su posterior investigación en criminología. La contribución más destacada de Lombroso a la criminología fue su teoría del hombre criminal nato. Lombroso postuló que los criminales poseían características físicas y psicológicas distintivas que los diferenciaban de la población general. Creía que estos individuos eran atávicos, es decir, representaban una forma primitiva de humanidad y que su comportamiento delictivo estaba determinado por factores biológicos innatos más que por el entorno social.
Lombroso llevó a cabo extensas investigaciones y observaciones en prisiones y hospitales mentales de Europa, estudiando a criminales y personas con trastornos mentales. Utilizando un enfoque empírico, recopiló datos meticulosos sobre medidas corporales, características faciales, anomalías físicas y comportamiento criminal. Sus estudios incluyeron análisis antropológicos, anatomopatológicos y psicológicos, buscando identificar patrones consistentes entre los delincuentes. A lo largo de su carrera, Lombroso produjo una prolífica cantidad de escritos que abarcaban una amplia gama de temas relacionados con la criminología y la antropología criminal. Su obra más influyente, El hombre delincuente, 1876, y La mujer delincuente, 1893, donde argumentaba que la criminalidad es un fenómeno biológico, identificable a través de la fisonomía. Otros trabajos destacados incluyen L'uomo di genio, 1888, donde exploró la relación entre la genialidad y la locura, y L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psiquiatria, 1876, una obra monumental que fusionó la antropología, la jurisprudencia y la psiquiatría en el estudio del delito. Lombroso y la escuela positivista. Cesare Lombroso es considerado el padre de la criminología moderna debido a su papel central en el desarrollo de la escuela positivista de criminología. Esta escuela de pensamiento marcó un cambio radical de las teorías clásicas de la delincuencia, que enfatizaban el libre albedrío y la racionalidad del comportamiento humano, a un enfoque más determinista que consideraba la biología y la patología como factores fundamentales del comportamiento delictivo. Principios clave de la escuela positivista. Determinismo. Contrario a la idea del libre albedrío, el determinismo sostiene que el comportamiento delictivo está causado por factores fuera del control del individuo, como anomalías genéticas, trastornos psicológicos o influencias ambientales. Objetividad. La observación y medición objetivas deben ser la base del estudio criminológico, utilizando técnicas y métodos científicos para recopilar y analizar datos. Naturalismo. El comportamiento delictivo debe estudiarse como cualquier otro fenómeno natural, sujeto a leyes naturales y, por tanto, predecible y controlable mediante el estudio científico. Según nuestra humilde opinión, la obra prima de Lombroso es el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente de 1876, en el que describe lo que, según su opinión, son los 6 tipos de delincuentes que existen. Criminal nato, cráneo pequeño, frente hundida, abultamiento de la parte inferior de la cabeza, impulsivo, cruel, falta de sentido moral e insensible. Delincuente loco moral, cráneo con capacidad igual o superior a la normal, antipáticos, egoístas, vanidosos, crueles e indisciplinados. Delincuente epiléptico, padecen epilepsia, son vagos, violentos y con tendencia autodestructiva. Delincuente pasional, en el que no se fijan rasgos físicos concretos. Edad, entre 20 y 30 años. Muestran conmoción tras el acto criminal, tienden a confesar y a acabar con su vida. Delincuente loco, que a su vez se dividen. Alcohólico, consumen alcohol en exceso. Histérico, enfermedad mental. Egocentrista, se idolatran a sí mismos. Bipolares, cambios de humor. Delirio de persecución, sienten que son perseguidos. Delincuente ocasional, cometen crímenes principalmente por oportunidad. Cesare Lombroso falleció el 19 de octubre de 1909 en Turín, Italia. A pesar de las críticas y controversias que rodearon algunas de sus ideas,
el legado de Lombroso en la criminología es innegable. Su enfoque científico y sus contribuciones a la comprensión de la delincuencia sentaron las bases para el desarrollo posterior de la criminología como disciplina académica. Aunque muchas de sus teorías han sido revisadas y revisadas a lo largo del tiempo, su influencia perdura en la investigación contemporánea sobre la criminología biológica y la psicología criminal. César el Lombroso continúa siendo una figura central en la historia de la criminología, y su trabajo sigue siendo objeto de estudio y debate en el campo hasta el día de hoy. Es cierto que teorías modernas han incursionado en la criminología para adaptarla a nuestros tiempos, pero es irrefutable que sus postulados fundaron las bases de lo que aún hoy estudiamos en las facultades de Derecho y otras instituciones relacionadas con la criminología. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre César el Lombroso, el padre de la criminología. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.